Saludos jóvenes. En esta oportunidad estaremos desarrollando un ejercicio en el que determinaremos la media aritmética, la mediana y la moda para un conjunto de datos agrupados en una distribución de frecuencia, como la podemos ver acá. Este ejercicio nos dice las áreas de construcción en metros cuadrados de 150 viviendas de un proyecto habitacional se presentan en la siguiente tabla. Aquí tenemos nuestra tabla. Recuerden, aquí está el intervalo. Aquí es cerrado. Recuerden que cuando es cerrado incluye al número y abierto no lo incluye. Entonces, ya tomando en cuenta eso y que aquí no están el área de construcción y el número de viviendas, que es la frecuencia FI, entonces vamos a proceder a determinar la media aritmética, la mediana y la moda. Lo primero que debemos hacer es completar la tabla con los elementos que nos falta. ¿Qué nos falta ahí para determinar la media aritmética, la mediana y la moda? Nos falta conocer el valor de X sub I. Nos falta también conocer el valor de la frecuencia acumulada, que se determina con la frecuencia simple. Y además necesitamos conocer el producto de X sub I por F sub I para determinar los elementos que tenemos acá. Entonces vamos a proceder a completar esta tabla, pero lo vamos a hacer utilizando la herramienta de Excel para hacer una forma de aplicar los conocimientos utilizando esa aplicación. Entonces vamos a proceder allá. Bien, estando aquí en la herramienta de Excel, como les había mencionado, necesitamos conocer quién es X sub I, la frecuencia acumulada y el producto de X sub I por F sub I. Entonces, utilizando esta herramienta nos facilita el proceso, ya que X sub I, para determinar este valor, simplemente este valor es el promedio de cada intervalo. Es decir, el promedio de cada intervalo significa que debemos sumar 70 más 80, sumando 70 más 80 y lo dividimos entre 2. Esto nos da 75, es decir, el primer valor aquí será 75. Para el siguiente, entonces, sería 80 más 90 dividido sobre 2 nos da 85. Como nos damos cuenta, van de 10 en 10, pero Excel, como ya conocemos los dos primeros términos, simplemente seleccionamos y vamos acá. Arrastramos y soltamos. Ahí nos ha calculado ya el promedio de cada uno de los intervalos. Entonces, ya teniendo ese promedio, procedemos ahora a determinar nuestra frecuencia acumulada, que se determina, recuerden, con la frecuencia simple. El primer valor de aquí será el mismo que está acá, que sería 13. Luego, el siguiente, recuerden que es sumar 18 más 13, pero también, como lo demostramos en clase, eso equivale a sumar este término con el anterior. Y el siguiente sería este con el resultado de aquí, y así sucesivamente. Por esa razón, haciendo uso de Excel, podemos crear una fórmula y configurar la tabla. Entonces, simplemente le damos igual, seleccionamos el siguiente término, que sería el 18, y lo vamos a sumar ¿con quién? Lo vamos a sumar con el resultado anterior. Es decir, sumamos este término con este y nos va a dar el resultado que va acá, que es lo mismo que sumar 18 más 13. Le damos a aceptar, a Enter, y ahora ya nosotros tenemos una fórmula creada. El siguiente término sería sumar el 31 con el 17, pero como ya tenemos la fórmula, simplemente arrastramos y ahí hemos determinado los valores de la frecuencia acumulada. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo encontraron el 48, doble clic y ahí nos han dicho que fue la suma del 17 más el anterior. El 78, doble clic. Ahí está cómo determinaron esa suma.
Y por último, para determinar el producto de X sub I por F sub I, simplemente igual, podemos crear una fórmula, le damos a igual, entonces seleccionamos acá 13 y lo multiplicamos por X sub I. Entonces, perdón, primero seleccionamos 13, asterisco, recuerden, para la multiplicación, y X sub I, y le damos a Enter. Como ya tenemos nuestra fórmula, simplemente le arrastramos, sería hasta acá, pero como nosotros necesitamos cuál es el total de ese producto, entonces arrastramos hasta ahí, y luego, para determinar el total, seleccionamos autosuma, y ahí tenemos ya seleccionado los valores, le damos a Enter. Es decir, que la sumatoria del producto de X sub I por F sub I es 15.810. Como ya nosotros tenemos nuestra tabla completada, vamos a volver a resolver el ejercicio. Bien, estando acá, ya con nuestra tabla completada, como lo hicimos allá en Excel, ahora vamos a proceder a determinar lo que nos están pidiendo. Recordemos que nos pide la media aritmética, la mediana y la moda para los datos agrupados. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Utilizando la expresión para los datos agrupados para nuestra media aritmética, que la tenemos acá, es la sumatoria de X sub I por F sub I, dividido sobre N, pero N es la cantidad de vivienda, que es 150. Como nosotros ya nos determinamos esa suma, que es 15.810, simplemente lo reemplazamos. Dividido sobre 150 equivale a 105.4 metros cuadrados. Para determinar la mediana, recuerden que tenemos una expresión, que la mediana, que se simboliza por M, es esta. Recuerden, los elementos de la fórmula: límite inferior, lugar donde se encuentra la mediana o clase mediana, menos la frecuencia anterior a la frecuencia acumulada donde está la mediana, sobre la frecuencia simple donde se encuentra la mediana, valga la redundancia, por el intervalo, el tamaño del intervalo. Entonces, reemplazando, primero debemos encontrar n sobre 2. Esto nos va a indicar el grupo donde se encuentra la mediana. Entonces, al dividir n, que es 150 sobre 2, nos da 75. Ahora, ¿cómo yo determino dónde está la mediana? Entonces, tomando en cuenta que es 75, en la frecuencia acumulada vamos a buscar en este conjunto de datos el que está más cerca de 75. Como podemos observar, el 78 es el que está más cerca del 75. Por lo tanto, en esta fila es donde se encuentra nuestra mediana. Entonces, simplemente debemos reemplazar los elementos. ¿Quién es nuestro límite inferior? Si nos vamos acá al intervalo, a este número se le conoce, a este lado se le conoce como límite inferior, y este es nuestro límite superior. Como nos interesa el límite inferior, es 100. Luego, más 75, que es n en medio, los encontramos acá, menos una posición menos que la frecuencia acumulada donde se encuentra la mediana. ¿Quién es nuestra frecuencia? Se encuentra aquí la mediana. Entonces, el anterior sería el 48, y por eso lo tenemos acá. Dividido sobre la frecuencia simple donde está la mediana. ¿Cuál es la frecuencia simple donde está la mediana? El F sub I. Aquí lo tenemos, que es 30. Multiplicado por el tamaño del intervalo, que es 10, porque los datos van de 10 en 10. De 70 a 80, de 80 a 90, estamos sumando 10. Es decir, que el tamaño del intervalo es 10. Al resolver estas operaciones de manera detallada, la podemos ver ahí, y sumar, entonces obtenemos que nuestra mediana es 109 metros cuadrados. Y por último, para nosotros determinar la moda, existe una fórmula muy parecida a la de la mediana. Esta fórmula la tenemos acá. La moda se simboliza por MO, mo.
Entonces, una fórmula muy parecida, límite inferior, esta es la diferencia, una diferencia entre el valor donde se encuentra la mediana, es decir, la frecuencia acumulada donde se encuentra la mediana menos el dato anterior. Y D2 es la frecuencia donde se encuentra la mediana menos el dato superior a ella. Entonces ya aquí conocemos que este es el tamaño del intervalo. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros saber cuáles son esos elementos que vamos a utilizar, recordamos la definición de la moda. La moda es el valor que más se repite. Por lo tanto, lo que debemos observar es dónde está el valor que más se repite, el valor más alto en la frecuencia, en la cantidad de vivienda. Entonces, aquí vemos que el número más alto es el 46. Es decir, que en esta fila es donde se encuentra nuestra moda. Por lo tanto, el límite inferior, ¿quién será? 110. Lo reemplazamos acá. ¿Quién sería nuestro D1? D1 es la diferencia entre el 46, que es donde está nuestra mediana, donde está nuestra moda, perdón, menos el anterior. ¿Quién sería el anterior? El 30. Entonces sería 46 menos 30. Luego, D2, ahí tenemos que D1 también se reemplaza aquí abajo. D2 será 46 menos el superior, que es 26. Reemplazando ahí y tomando en cuenta que el intervalo es de 10, el tamaño del intervalo, vemos acá realizando todas esas operaciones y multiplicando, sumando esa aritmética, llegamos a la conclusión que nuestra moda es 114.44 metros cuadrados. Hasta aquí ha sido el ejercicio. Espero que puedan comprender y que les sirva de provecho.